Hola amigos del lado Beat, bienvenidos a una nueva entrega. Hoy vamos a hablar de George Harrison y el sitar, este instrumento de la India que se hizo muy popular luego, después de 1965 en el rock. Fueron pioneros The Beatles y sobre todo en qué canciones emplea el sitar George con su famosa agrupación The Beatles, y cómo esta se desarrolló en algunos otros títulos también importantes de reconocidas bandas en la historia del rock. Muchos aseguran que fueron los Beatles los pioneros en usar este instrumento y traerlo a Occidente, pero para emplearlo justamente en el rock. Pero hoy vamos a ver si es cierto. Empecemos. Existe esa increíble anécdota de cómo George se interesa por el sitar justo en un intermedio de la película Help, Ayuda o Socorro de 1965, donde él ve a los músicos indios en la escena del restaurante específicamente, con las bailarinas y entre otras cosas ahí. Dice Harrison que empezó a jugar con la sitar y a sacarle notas, pero eso quedó ahí. Luego escucharía al músico indio Ravi Shankar y dice George, por propio testimonio, que empezó a sentir una extraña conexión, ¿no? Como una música que le parecía muy familiar, muy íntima seguro. Había algunas razones para que George luego empiece a ensayar tanto que lo tenía para una canción, ¿no? Estaba ensayando mucho este instrumento, el sitar, y justamente hace poco hablábamos de cuando Paul le hace el solo de guitarra a Taxman, que es una canción que George aporta luego en Revolver, y dice George que estaba tan metido, ¿no?, en el sitar, y también se indica en fuentes bibliográficas de The Beatles que fue la causa justamente para que George no pudiera dominar bien su solo en su propia canción Taxman y lo haga Paul, ¿no?, porque estaba tan metido en el sitar que no tenía tiempo ya se había desacostumbrado un poco de la guitarra. Así que ahí puede estar una gran respuesta a aquellos que se preguntaban ahí en los comentarios cómo es posible que Paul le pueda haber hecho el solo, ¿no? Esto es lo bonito, ¿no? Siempre se pueden enlazar las cosas históricas de esta gran agrupación y de todas en el mundo del rock. Y bueno, todas las prácticas todo el tiempo que demandó George para la sitar acabaría, ¿no?, en esa hermosa canción Norwegian Wood, que es la primera donde George emplea este instrumento en el disco Rubber Soul del 65. Estaban grabando, ¿no?, Rubber Soul, y John Lennon le preguntó a George si él podía tocar el riff de Norwegian Wood en el sitar. George empezó a buscar las notas y los ingenieros del estudio lo doblaron sobre las pistas de la canción. Vamos a ver un poco. Son unas primeras tomas. Debe ser una primera toma con George haciendo ese solo. Acompañando simplemente la música, ¿no? La tonalidad increíble, suena muy hermoso. Esa grabación que estamos escuchando se destacó, ¿no?, en la escena rock de mediados de los años 60, en el 65, así que el lanzamiento de Rubber Soul de los Beatles a finales de ese año contó con una de las primeras partes en sitar auténticas, ojo, auténticas, porque después vamos a ver, fue George empleando un sitar indio, ¿no?, original. Fue tan alucinante que teníamos este extraño instrumento en un disco, dijo Ringo años después. En Revolver, en abril de 1966, George había trabajado en su sitar, además de otros instrumentos, ¿no? Y en la primera pista que grabó el grupo se oye Tomorrow Never Knows, donde George toca el sitar y la tambura, además de la guitarra. Y también tenía canciones propias. Estaba Love You Too, donde está el sitar, una canción que realmente fue la primera así india que los Beatles hacen en un disco, Love You Too, de George Harrison. No, ahí toca George el sitar y otros músicos también tocan la tabla y la tambura.
¿no? Además de otro sitar, así que fueron 2 sitars en Love You Too. Y también toca el sitar en Sgt. Pepper's, donde suena ya toda una música Indian, Within You, Without You, ¿no? Que fue el único aporte de George para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ahí ya suena como una banda totalmente india, ¿no? Respaldando a los vocalistas del grupo. Pero por el tiempo del álbum blanco conocido así, Beatles 1968, el mismo George dijo que tuvo una conversación con Ravi Shankar en la que Harrison ya pues se da cuenta que está en cierto modo perdiendo el tiempo, ya que en sus propios pensamientos él decía que había miles de sitaristas en la India al que ni siquiera nunca podría igualar. Interesante, así que Ravi le recomendó volver a sus orígenes, a ser genuino en todo caso. George pensó cuáles eran esos orígenes y era caminar por Liverpool, ¿no? Con su guitarra y escuchando Heartbreaker Hotel de Elvis Presley, es decir, un rockero. Así queda como consejos también, muchachos, hay que ser genuino, ¿no? Busca en tus orígenes y serás feliz. No intentes ir más allá de lo que no eres, hay que conocer los límites, ya que uno se puede herir a sí mismo. Grande Ravi Shankar por ese consejo. Bueno, la composición de canciones de George también volvió al estilo pop entonces y a la instrumentación de Occidente, así que también lo mantuvo para Abbey Road y gran parte también de su trabajo como solista. Pero, ahora siguiendo al caso, no fueron los primeros, los Beatles, en emplear el sitar. Harrison fue el primero, dicen, en interpretarlo, este instrumento. Pero ya antes, los Kings, esta banda muy popular en los 60s, en los inicios de los 60, habían ido a la India. Ellos habían hecho un viaje y emplean esto en See My Friends, el tema See My Friends. De ahí también hay es conocido que en Heart Full of Soul de los Yardbirds, Jeff Beck imita con su guitarra el toque del sitar, también antes. Así que ellos introdujeron el sonido indio en estas 2 canciones en específico. Tienen que buscarlas y escucharlas si es que no lo han hecho. See My Friends de Kings y Heart Full of Soul, un tremendo tema de los Yardbirds. Y así se fue desarrollando todo, ¿no? Lo que luego con el tiempo se llamó Raga Rock, que es el rock influido por la música oriental, especialmente de la India. También los Rolling Stones emplearon el sitar en uno de sus temas, que es muy conocido, ¿no? Todo el mundo conoce Painted Black seguro, que es como el twist and shout de los Beatles, en reconocimiento hablo, o como un jester de los Beatles. Painted Black lo ha escuchado la mayoría de gente en el mundo. Y ahí Brian Jones, incluso lo pueden ver en un video, toca el sitar en este hermoso tema. También en Between the Buttons hay algunas partes con este instrumento y Their Satanic Majestic Request también se empleó. Y como esto se evolucionó gracias a Ravi Shankar, ¿no? El hombre de la India, este músico indio que conoció George, y realmente los Beatles lo hicieron un músico popular, ¿no? Trayéndolo a Occidente, obviamente. Ravi Shankar tocó en el Festival de Monterrey en junio de 1967, que fue la cumbre, ¿no? del LSD, de ese alucinógeno lisérgico, todos ahí metidos en unos viajes trascendentales y psicodélicos, todos los jóvenes de esos tiempos. También en Woodstock toca el sitar, todo volando ahí, y a Ravi no le gustaba mucho, dicen aquí las informaciones, ese tipo de cosas. Y es cierto, ¿no? Si por ejemplo en el Concert for Bangladesh él pide a los asistentes que ni siquiera fumen, ya que el humo les impedía concentrarse, ¿no? Además de también había un problema con las luces y los instrumentos, ya que los instrumentos indios son muy delicados y se alteran con ciertos elementos. También cuando tocaban en Sgt. Pepper's para el Within You Without You, también Ravi pidió lo mismo. Así que ahí estaba. Luego dicen que en 1967 se inventa el sitar eléctrico, lo que hizo mucho más fácil de poder sacarle notas para canciones, y así ha ido evolucionando, ¿no? ¿Qué artistas han grabado, por ejemplo? Como por ejemplo The Monkees con This Just Doesn't Seem to Be My Day, Las Tortugas también con Sound Asleep, The Turtles, Traffic con Paper Sun, Ricky Nelson,
Marshmallow Skies, Scott McKenzie con San Francisco, gran tema, y también los famosos Mamas and the Papas, ¿no? People Like Us, Lady Genevieve, I Wanna Be a Star. Interesantes todos estos temas. El sitar le da una calidad mucho a este tipo de música, o le enriquece un poco al rock para hacerlo eso, ¿no? Muy espiritual, muy trascendental. Incluso también Eric Burdon y The Animals, claro está, Winds of Change, por ejemplo, fue uno de esos temas. Y también hacen hincapié en The Incredible String Band, el rock psicodélico en The Iron Stone. No recuerdo si, hablando del rock psicodélico, si lo usó Pink Floyd. No estoy muy seguro. Habría que hallar esa información, pero creo que no. Moody Blues, Procol Harum, Jethro Tull. Procol Harum lo usa en Glimpses of Nirvana. Jethro Tull en Skating Away on the Thin Ice of the New Day. Genesis también acá mencionan, gran banda. Selling England by the Pound. Yes con Close to the Edge. Y Tom Petty también imitó el instrumento, imitó el sonido en su tema Don't Come Around Here No More. Y así hay varios, ¿no? También indican Elton John, Steely Dan, Stevie Wonder y hasta Metallica en su Whatever I'm Around. Así que ahí está. Bueno, ya terminando un poco con este tema del sitar, gran instrumento que se empleó en el rock y se denominó raga rock, muy influenciado también por grupos como The Kings, The Yardbirds, y traído a Occidente originalmente ya como tocando un instrumento original de la India, George Harrison con su Norwegian Wood, siendo la primera grabación del grupo The Beatles con este sitar, y una de las primeras también en el mundo del rock, grandes pioneros también en eso, y es muy interesante compartirlo. Bueno, eso es lo que quería hablarles o contarles sobre esta etapa del sitar, que es muy importante en el rock y sobre todo en los Beatles. Muchas gracias y hasta una próxima entrega. Chao.